Estas serán las piezas sobre las que trabajaremos en el vídeo de hoy. Hexágonos en madera de tilo, 3 milímetros de grosor, con diferentes patrones. Con ellos crearemos diferentes figuras coloridas de hilorama. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Seguro que las piezas no son una novedad para vosotros, pues esta es la cuarta clase que vemos del curso de hilorama. Si habéis seguido las anteriores, esta nos va a resultar nada complicada porque haremos una variación de los triángulos que veíamos en la última edición. Las piezas miden aproximadamente 3 centímetros y dependiendo del patrón de agujeros que llevan marcado, podremos realizar diferentes figuras. Usaremos hilo de bordar, de punto de cruz, hilo de otras disciplinas más brillante o satinado, como por ejemplo de bolillos, y en función del grosor, una o dos hebras. Comenzaré con la figura hexagonal que lleva calados 6 mini triángulos en su interior, dibujando mediante circulitos o agujeros los radios y vértices exteriores. El hilo enhebrado en una aguja y comenzaré en la esquina de uno de los lados exteriores de un triángulo, de abajo hacia arriba, y tejeré exactamente igual que hacíamos con el triángulo, primero cubriendo dos de sus lados y avanzando hasta cubrir los dos siguientes, sin completar el círculo o triángulo completo para poder formar un pétalo. Os dejo con las imágenes que son muy gráficas y visualizarlo es muchísimo mejor que 1000 palabras. He cubierto el primer recorrido o los dos primeros lados, continúo sin cortar ni rematar, mismo sistema y avanzando. En este punto he terminado con el primer triángulo y aquí tenéis ese pétalo del que hablábamos. Avanzaré hasta el siguiente triángulo de una manera natural, que no se perciba por el otro lado. Ya sabéis que este sistema se va a ver exactamente igual la figura que formemos en la parte superior que en la inferior, y repetiré estos mismos pasos con cada uno de los triángulos hasta haber completado los 6 pétalos. Listo. Al llegar al final, remataré las hebras por el revés, como siempre haciendo nudos casi invisibles.
pegadito a alguno de los agujeros donde haya terminado nuestra hebra para poder esconderlos. Con una gotita de cola remataremos todo nuestro proyecto antes de cortar el resto de hebra sobrante. Y paso al segundo sistema que veremos hoy. Lo haré con el hexágono que solo está marcado en su parte interior, los 6 radios. Un tono o color más oscuro que el anterior, un morado muy de Halloween, ya veréis por qué al finalizar este recorrido. Comienzo introduciendo nuestra aguja de abajo hacia arriba, como siempre, en el vértice exterior de uno de los radios. E iré cruzando los hilos con el primer agujerito interior del siguiente radio. Siguiendo este sistema triangular, no he variado ningún paso de lo que habíamos tejido en la figura anterior. Lo único que varía es el ángulo en el que formamos este triángulo, cubriendo justo la parte interior de nuestra figura, que es la que nos faltaba en el triángulo anterior. Y en esta ocasión no voy a tejer una segunda vuelta. Daré por concluido el recorrido del primer triángulo o forma y pasaré directamente a tejer el recorrido del segundo triángulo, rellenando y cubriendo en esta ocasión toda la parte interior de nuestra figura y dejando huecas las exteriores y dándole ese aspecto de tela de araña a nuestra figura. En ningún caso corto el hilo, continúo desde el punto en el que lo he dejado, pero si hiciera falta porque no he cogido hebra lo suficientemente larga o simplemente quiero cambiar de color, podría terminar el recorrido cortando la hebra e incorporando una nueva. Y antes o después, una vez que hayamos finalizado todos los recorridos, anudaríamos como siempre de la manera más invisible posible y listo. Este recorrido también lo podemos hacer con una figura circular y el mismo sistema de calado. Os animo a probar porque las opciones son infinitas. Llegado este momento, la pieza puede quedar así, remataríamos los hilos y montaríamos nuestra pieza. Para darle un poquito más de consistencia al interior de este bordado, que quede más tupido, rellenaré con una nueva puntada todos los vértices o radios interiores desde una esquina a la otra, pasando por la mitad donde se formará una pequeña estrella o copo de 6 puntas. Y así lo daré por finalizado. Para terminar, os muestro una pieza diferente que he realizado a 6 colores.
La figura aparentemente es exactamente igual que la primera, pero difiere en algunos pequeños detalles, como por ejemplo que tiene un agujero interior, central, así como agujeros en las 3 esquinas de cada uno de los triángulos. Por ello, la figura que formemos será un poquito más cerrada que los pétalos de la primera figura. Digamos que completamos más el recorrido. Y además las he tejido dejando una direccionalidad exterior de cada uno de los pétalos, hacia el vértice exterior izquierdo o hacia el vértice exterior derecho. Cambiando la direccionalidad del tejido podemos formar un montón de figuras diferentes, coloridas, vistosas y muy bonitas. Bueno, familia, seguro que más adelante surgirán otros proyectos, nuevas clases de este curso tutorial de hilorama. De momento lo dejo en este punto. Si tenéis alguna sugerencia, duda o consulta, estaré encantada de resolverla. Y mientras disponéis de materia suficiente como para aprender disfrutando y creando. Me despido, familia. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!